Le saludamos ahí a Martín Barrionuevo, senador provincial, candidato a vicegobernador de Encuentro por Corrientes. ¿Cómo está, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto Un estar placer con ustedes. tenerte. Por favor, Uno acá de estamos. de los primeros que está repitiendo, ¿eh? O sea, de los primeros entrevistados que viene ya A dos por veces. segunda vez. Y todavía no me echan, así que No, bueno, veremos. Bueno, pero vamos a ver cómo terminamos hoy. la primera pregunta obligada, ya comenzamos con todo, ¿no? Por favor, Porque la así verdad tiene que ser. que es algo que como que ya no fue sorpresa quizás, porque ya veníamos, ¿no? Este recorrido. Tampoco tiene que ver, tampoco me parece una extrañez, porque ya Ricardo Colombi tiene mucha relación con tu familia, son de la misma ciudad, tiene muchas cosas en común, ¿no? Pero si hay una persona que fuiste crítica con Ricardo Colombi durante muchos años, fuiste vos, y hoy en día candidato a vicegobernador. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, me parece que fundamentalmente interpretar el momento histórico en el que estamos, en donde efectivamente estamos en un tiempo bisagra y donde la sociedad nos decía, che, nosotros la verdad es que este gobierno provincial creemos que podemos estar mucho mejor en muchísimas cosas, después hablamos de cuáles, pero lo que necesitamos es que nos represente, necesitamos un espacio político que nos represente. Y me parece que eso es lo que hemos buscado hacer, ¿no? Peronistas, radicales, de otros espacios políticos, pero fundamentalmente una alianza con la sociedad. Poniendo el foco en el correntino y en la correntina. La última vez que estuvimos acá hablamos del tema. De hecho, me preguntaban mi posición respecto de mi partido y yo les decía y les transmitía justamente que lo que me parecía que debíamos hacer es salirnos del cascarón y mirar un poco hacia afuera y entender que debemos construir mayoría. Y construir mayoría trae un desafío, que es construir en la diversidad. Si no, evidentemente lo que nos termina pasando es ser un espacio testimonial, declamativo, pero que mira al partido desde afuera, ¿no? Nosotros estamos dispuestos y seguros de jugar este partido. Y entonces esa construcción en la diversidad implica poner por encima de las diferencias, que están claros, existen, y que de hecho existieron. Lo que digo es, está claro que tenemos que poner por delante de esto al correntino y a la correntina. Y cuando digo esto, digo muchas cosas, pero una que me parece que es fundamental, que tiene que ver con la forma de gestionar la cosa pública, la forma en que los funcionarios nos relacionemos con nuestra gente. Esto, ¿a dónde vamos? Nos encontramos con, por un lado, el miedo de no sacarme una foto, porque, ojo, me están mirando, el miedo de poner un like o de comentar una publicación. Por otro lado, las puertas cerradas de los funcionarios públicos, en donde se ausentan y se alejan de la realidad. Porque si no sos capaz de escuchar los problemas, de escuchar los retos, porque de eso se trata, ¿no? Gobernar, cuando uno gobierna, acierta, se equivoca, pero lo importante es poder entender cuando te equivocás, reconocerlo y corregirlo, ¿no? Y me parece que entonces fundamentalmente de lo que estamos hablando de una gestión de gobierno más humana, más cercana a la gente, y eso es lo que estamos construyendo. Un ejemplo de las cosas que queremos dejar atrás. Este es un gobierno que está terminando, que eligió además la peor manera para buscar perpetuarse hacia adelante, que es la conformación de una dinastía, ¿no? Pero nosotros estuvimos antes de ayer en clubes de barrio en San Roque. Estuvimos en un club, San Antonio, estuvimos en otros también, ¿no? Pero cuento el de San Antonio. La comisión directiva, todos vecinos del barrio, hicieron todas sus cosas bien, tienen los papeles al día, tienen personería jurídica, le dan un espacio de contención, de formación, no solo deportiva, sino en valores. El deporte implica eso, ¿no? Además, una contención social, dando la merienda a los gurises, 70 y pico de chicos que entrenan en distintas divisiones. Fuimos a visitarlos, a comprometernos en acompañarlos, en ayudarlos. Nos amanecemos ayer con la noticia de que fue la EPEC y le cortó la luz a los 3 clubes. ¿Me escuchaste? Eso es lo que ocurrió en Corrientes. En Corrientes lo que ocurre es que si vos te juntás a hablar y a contar y en todo caso a pedir hacia adelante, lo que viene es el castigo, ¿no? Entonces, aquellos funcionarios que pretenden gobernar desde el temor, le decimos basta. En algún momento decían, la cortamos con los cortes en la EPEC, ¿no? Después nos vinieron las facturas impagables, etcétera. Bueno,
La verdad que le decimos al gobierno que nosotros vamos a cortar con esta manera de hacer política, en donde pretendemos que el correntino y la correntina se pueda expresar, que nos pueda decir las cosas que están bien y todas aquellas que se deben corregir, porque esa es la forma de construir en comunidad, ¿no? Antes de darle el espacio también a los chicos para que te pregunten, me interesa volver un poco a lo que hablabas del peronismo anteriormente, y hay una cosa que me parece notoria, digamos. Hoy en día veo a un PJ mucho más chico, e incluso me parece a mí, haciendo un conteo, ¿no?, de los dirigentes que se identifican con el peronismo, yo diría que, no sé, más de la mitad está fuera del PJ. Están en otro espacio, como en este caso Encuentro por Corrientes, y también muchos dentro de Vamos por Corrientes. ¿Por qué pensás que se llegó a este nivel? Bueno, yo trato de dar vuelta a la página sobre todo porque quiero construir hacia adelante, ¿no? Y en esa construcción también está, por supuesto, la reconstrucción de nuestro espacio. Porque yo no tengo ningún problema con los compañeros y compañeras que están dentro del PJ. ¿No? Me parece que el problema son todos los que no estamos. Y falta mayor representación y pasamos un proceso interno que amañado, pero ya pasó. Ya dimos vuelta a la página y lo que te aseguro sí que forma parte de este proceso, para lo cual estamos trabajando desde hace tiempo, no solo desde esta candidatura a vicegobernador e integrando el gobierno, sino fundamentalmente construyendo con candidatos en toda la provincia para que puedan llegar compañeros y compañeras a ser intendentes en sus distintas localidades. Hemos trabajado mucho en eso. No somos de aquellos que sale a construir en contra de, a favor, siempre a favor y sobre todo a favor de mis compañeros. Tenemos alianzas en muchísimos lugares y seguramente van a llegar muchos a la intendencia. De hecho, nuestro objetivo como espacio es llegar a la segunda vuelta con la mayor cantidad de intendentes electos de nuestro espacio. Eso incluye a los intendentes del peronismo. Y además sabiendo que vamos a estar todos juntos en segunda vuelta. Entonces, hay discusiones que las vamos a dar, sí, sin duda. Hay cosas que hay que corregir también. Fundamentalmente, esto de que nos digan todo qué hacer desde Buenos Aires, eso hay que ponerle un freno. Me parece que hemos llegado a un extremo. Siempre tuvimos injerencias de nación, pero bueno, hoy básicamente tenemos un delegado que nos dice qué hacer y dejar de hacer y allí no me van a encontrar. Chicos. Sí, hay muchísimas cosas que me gustaría ahondar. Esto de la alianza social, del cómo hacer las cosas, de la cercanía con la gente, de tener las puertas abiertas de los ministerios, por ejemplo. Pero me voy a quedar con una pregunta que tiene que ver con el discurso que le escucho al propio Ricardo Colombi, que tiene que ver con recuperar el curso de un navío que parece haberse desviado. Y en relación a eso me gustaría preguntarte cuáles serían las prioridades de gestión, no solo el cómo hacer, sino del qué hacer también. ¿Qué de ese rumbo que se perdió reivindicás o qué de nuevo te gustaría que Encuentro por Corrientes traiga a una posible gobernación de la provincia? Mira, hay cuestiones que para mí son centrales. Una de ellas es la transparencia. Bien. Gobernar con honestidad. Y me parece que en eso se ha perdido y mucho. Si yo te digo que el actual gobierno termina sus 8 años de gobierno sin haber presentado nunca en tiempo y forma la rendición de cuentas, la verdad que en sí mismo marca cuál es la idea de transparencia, de república de un gobierno provincial. En este momento el gobernador tiene en su despacho la cuenta de inversión del 2023 y del 2024, que debieron haber estado en la legislatura en mayo del año pasado y en mayo de este año respectivamente. ¿Y qué es eso, Martín? ¿Cómo se come la cuenta de inversión? Y la cuenta de inversión, ¿sabes qué es? Es básicamente que el gobernante nos dice, mirá, todos estos fondos que son de todos los correntinos los gastamos de esta forma. Los invertimos de esta manera y allí podremos discutir. Y yo, por supuesto, hay cosas que voy a discutir, porque después están las priorizaciones de las políticas públicas, ¿no? Y entonces, cuando vos me decís, che, ¿por dónde se desvió? Y bueno, cuando yo veo un gobierno que tiene más un modelo de negocios que un modelo de provincia, y yo me alerto. Y cuando digo esto, lo fundamento. Y digo, a una empresa que encima ni siquiera es correntina, se le asignaron obras por más de 60 millones de dólares en Corrientes Capital. Eso implicaría construir más de 2.000 viviendas. Y vos me decís, che, está bueno el museo. Y sí, es lindo y está bueno. En serio lo digo. No. Ahora digo, es la prioridad. Era prioridad gastar tanto. No se podía hacer de una forma controlada.
de una forma en donde nosotros entendamos y veamos, che, cómo se licitó, por qué gana siempre el mismo, por qué gana siempre. ¿En serio me van a decir que para hacer una plaza en Corrientes tenemos que contratar una multinacional? ¿No hay empresas contratistas en Corrientes que lo puedan hacer? ¿En serio una plaza vale casi 5 millones de dólares? ¿En serio? Bueno, la verdad es que la respuesta a todo eso es no. La respuesta a todo eso es no. Y entonces uno dice, che, está buena la plaza, está bueno el museo, está bueno, no sé tanto, el edificio administrativo por el cual el año pasado, solo de anticipo de obra y justo antes de las elecciones, solo de anticipo de obra y justo antes de las elecciones le dieron 8 millones de dólares el año pasado, de anticipo de obra, para que empiece a trabajar. Y entonces digo, a ver, evidentemente las prioridades están por otro lado. Entonces yo lo que creo es que tenemos que ordenar las prioridades. Y esas son las prioridades que nos hacen a nosotros conformar esta alianza política y social. El correntino y la correntina. Cuando nosotros recorremos, estuvimos en Parada Pucheta. Hablábamos con gurises que estaban terminando la secundaria. ¿Y vos creés que a los gurises de Parada Pucheta les interesa la obra que están haciendo acá en Vialidad Provincial, que va a salir más de 30 millones de dólares? No. Le decía, che, ¿y ustedes cómo hacen para estudiar? Perdón, ¿Cómo hacen la para ignorancia. conectarse? Parada Pucheta, departamento Parada de Pucheta Montecaseros. es Paso de los Libres, está ahí yendo hacia Casero, estaba orientado. Está ahí, Era en esa costa. Estamos Es bien, la estamos zona, es la bien. zona. Pero bueno, allí el trabajo cuál es, aserradero, un aserradero fundamentalmente, el trabajo de la municipalidad y después para de contar. Ahora nuestros gurises se están formando ahí. Yo le decía, che, ¿cómo se conectan para estudiar, para intercambiar? Bueno, cada 2 horas más o menos tenemos algo de conectividad. Ahora, si quiero entrar a un Meet, quiero entrar a un Zoom, rétenme ustedes, porque ya soy viejo, seguramente otra forma que usan ustedes para conectarse. Pero digo, la verdad, nos dicen, no podemos tener ni siquiera una clase virtual. Y entonces, allí es donde vemos qué tan lejos estamos, ¿no? Porque nosotros acá en Corrientes tenemos muchísimos problemas. Y también de conectividad en algunos lugares. Tenemos muchísimo por resolver, pero claramente esa diferencia respecto del interior en muchísimas cosas, en materia de salud, en materia de educación, en materia de acceso a la infraestructura. Bueno, me parece que es fundamental pongamos la mirada allí, en los correntinos, ¿no? Bueno, yendo un poco a eso, ¿no? Que hablaste igual de todo un poco, pero bueno, creo que igual se hizo bastante con fibra óptica, se llegó a escuelas rurales y demás. Pero bueno, hablabas de conectividad y, por ejemplo, su lanzamiento fue por stream, entonces tal vez no llegó a todos los que querían llegar, por un lado. Por otro, creo que, bueno, obviamente acá en Capital las obras que nombraste son de acá. También vienen acompañados un poco de iluminación, cordón cuneta, ripio, asfalto y demás. O sea, no solamente se hacen esas grandes obras, sino que también se está llegando a los distintos barrios. Creo que mejoró un montón, digamos, la capital. Pero esto se hizo en 8 años, como hablabas vos. Y anteriormente, que eso por ahí me llama un poco la atención del Frente Encuentro por Corrientes, que dicen, bueno, venimos a cambiar como a no volver al pasado. Pero antes estaba, digamos, Ricardo Colombi y también esto que dicen, ¿no? De su característica de ser un caudillo y de no mostrar datos, o por ejemplo, eso también es algo que se mejoró después, digamos, de él. Se creó el Instituto de Ciencia, Datos y Estadística, hay mucho más, digamos, un gobierno abierto que tal vez no había con él. Entonces, como que ahí estamos en una incoherencia que me gustaría también saber tu opinión. Sí, varias cosas. Primero, empiezo por la última. Sí. La verdad es que haya un instituto del gobierno y de estadística y que tenga gobierno abierto, te aseguro que no tiene que ver con acceso a la información pública. Bueno, te hablo desde en todo caso, permitime decirte lo que conozco, porque de eso conozco bastante. La verdad es que en la provincia de Corrientes no hay acceso a la información pública. Y te voy a dar un solo ejemplo para que tengamos en claro de qué hablamos, ¿no? Se hizo una licitación, ni siquiera eso, se extendió la concesión del casino, del hotel,
a cambio de la construcción de un paseo de compras en la unidad. Un modelo de negocios, claramente. Y como legislador provincial, no te hablo como ciudadano común, como legislador provincial, presenté nota en la Casa de Gobierno para que me den acceso al expediente. No me lo dieron. Fui a la legislatura provincial a cumplir mi rol, pedí un informe, no lo votaron. Fui a la justicia para tener acceso al expediente. 1 año y medio después de requerido, me dieron la razón de que tengo que tener acceso al expediente, es algo que debiera tener cualquiera de nosotros, y cuando me dan respuesta, me dan un PDF con la mitad de las páginas del expediente. Esa es la realidad en Corrientes. Todo el resto de las cosas son avances muy discretos. Y en materia de transparencia de las finanzas públicas, no tengas duda que tuvimos un retroceso extraordinario. Extraordinario, nunca visto. Este gobierno no presentó nunca los presupuestos en tiempo y forma, nunca. Tenemos fecha, la Constitución lo fija, la Ley de Administración Financiera, nunca. La Constitución provincial fija en qué momento se deben rendir cuentas, nunca. La apertura, yo soy un seguidor de estas cosas y por eso te lo digo con el énfasis que corresponde. Yo quiero saber en qué gasta la plata del Estado Nacional y veo con 48 horas de demora a nivel de partida, sé en qué gastó. En la provincia de Corrientes eso no existe. Nos enteramos ahora por un informe nacional que la provincia de Corrientes en los últimos 2 trimestres tuvo un déficit de 160.000 millones de pesos. Y vos me decís, che, pero ¿y cómo te enteraste? ¿No? Porque publicó la oficina de provincias, de Nación, en Corrientes, esa información no está. Entonces, objetivamente la falta de transparencia es algo indiscutible, yendo a los otros puntos que planteabas, ¿no? A mí me parece que las cosas que están bien hay que decirlas y que en todo caso lo que hay que buscar es que las que no están bien mejorarlas, ¿no? No vas a encontrar en mí una persona que diga que todo está mal. Sí, claramente. Estas mejoras que mencionás en los barrios, yo vivo en el barrio Independencia, existen, pero también es cierto que hay falencias extraordinarias y sobre todo en la prestación de servicios. Y entonces cuando uno va al barrio Independencia, como me tocó hace unos días reunirme con algunos vecinos y te hablan de la inseguridad, de lo único que hablamos es de la inseguridad. No hablamos de otra cosa, ¿eh? No hablamos de otra cosa. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de estar, de escuchar y también de escuchar los retos, ¿eh? Porque al funcionario y sobre todo los de este gobierno se ven muy tentados a rodearse de gente que le dice que todo está bien. De hecho, llegan a los pueblos en 40 camionetas, parecen un convoy, vienen, se bajan, se rodean entre ellos, habla el gobernador, lo aplauden y se van los funcionarios, algunos ministros, otros subsecretarios, otros que deberían estar cumpliendo sus funciones en los ministerios. Para eso están. ¿Para qué hace falta en una inauguración de vivienda que esté el ministro de Salud? El ministro de Salud que esté acá trabajando, viendo cómo damos acceso a la salud en la sala de primeros auxilios, en colaboración también con los municipios, en donde uno va a las 5 de la mañana en el barrio Itatí y tiene que estar desde las 5 de la mañana hasta las 7 esperando que alguien saque y dé un número, que encima llega un momento y te dicen, no, ya di todos los números. Si está enfermo, espera hasta mañana, aguantá y mañana volvé. Entonces yo creo que hay cosas que están bien y hay que sostenerlas, pero hay muchísimas cosas por corregir. Y me parece que ese es el sentido de lo que venimos a plantear. Muchas cosas por corregir. De ninguna manera vas a encontrar en mí hablar de no volver al pasado. Yo pienso en el futuro. Yo pienso en la expectativa. Buscamos representar la expectativa de la gente. Antes de volver al futuro, quiero hablarte del presente, ¿no? Porque la verdad que la economía siempre fue uno de tus ejes, tanto de gestión en la municipalidad como legislador siempre. Preguntarte sobre cómo estás viendo actualmente el gobierno nacional y el impacto que tienen las políticas, sea positivas o negativas, de Javier Milei en la provincia. Bueno, evidentemente todos conocen mi posición, ¿no? Pero trato de fundamentarlo siempre, porque me parece que si nos olvidamos de dónde venimos, por ahí no entendemos las cosas. Y me parece que, en todo caso,
la sola presencia de Javier Milei tiene un porqué previo y tiene que ver con una mala gestión de gobierno del espacio del cual yo formo parte, ¿no? Y no solo de mi espacio, sino incluso del anterior, en donde la sociedad buscó alternativas y la verdad que a una cuestión que es central en el día a día, que es la inflación, no se le encontró una solución. Hoy pareciera ser que esa parte de la cuestión macroeconómica tiende a mostrar que por lo menos hay una desaceleración en la inflación, por supuesto discutible, la forma en que se miden los índices, todo siempre es perfectible. Ahora, lo que no hay duda es que allí hay un cierto sentido de desaceleración de la inflación, sin duda. Ahora, ¿a cambio de qué es el problema? Y en todo caso, ni siquiera a cambio de qué, porque digo, en paralelo a esto se podrían estar haciendo muchas cosas que se dejaron de hacer. Entonces yo digo, por un lado está la cuestión macro, está este tema de la inflación como un tema central desde el punto de vista de la sociedad o de una porción de la sociedad. De una porción de la sociedad que valora y dice, che, bueno, hoy por lo menos estoy más tranquilo con esto. Pero después está otra porción de la sociedad enorme que dice, che, estoy con problemas en mi comercio, no vendo, no tengo ventas. Los trabajadores industriales, que no son muchos en Corrientes, pero te vas a hablar con los cerveceros, están todos los trabajadores que lo hacen, que son temporarios, están ya hace más de un año sin ocupación. Te vas a hablar con los textiles y vayamos a Alpargata, suspensiones de toda la planta por 2 meses. Te vas a hablar con la Foresto Industria y entró en concurso preventivo Tapevicuá, una de nuestras grandes forestales, ¿no? Entonces, la realidad es que se dice la micro, pero en realidad en la gente eso no llega. Y todavía más en el empleado público, que también se ve afectado además del sector privado, ¿no? Te hablé del comercio, ahora el empleado público también se vio afectado y allí sí ya en consonancia con lo que hizo Valdés en todo este tiempo, que tiene que ver con un ajuste en los salarios de los trabajadores extraordinario. Entonces, me parece que hay cuestiones que son muy importantes pensarlas hacia adelante. Me detengo 2 minutos más a tu pregunta, porque me parece que es importante profundizar. Si no, todas las cosas parece que es Boca River. O tener razón, no tener razón, y dejamos de profundizar cosas que no es O, podría ser I. Entonces, cuando digo, está bien, vos vas a apuntar a un orden macroeconómico, después podemos discutir, está claro que vamos a discutir en cómo se hizo el ajuste, de qué manera, está bien, pasamos esa discusión. Ahora, pasado esto, ¿qué proyecto de país tenemos? ¿Cuál es nuestro proyecto de país? Porque si nuestro proyecto de país implica crecer en base a vaca muerta, al litio y a la agroindustria, es un país para pocos. Y allí no estamos incluidos. Como provincia no estamos incluidos. Totalmente. Entonces, me parece que es importante que seamos capaces de ver esto, de entender esto. Recién estaba con trabajadores viales, provinciales y algunos nacionales. Esto de la eliminación de vialidad nacional es descabellado. Descabellado, Gurice. A ver, hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Las que se piensan poner en concesión no llegan a 10.000. ¿Y las otras 30.000? Los más de 1.000 kilómetros que no están concesionados de rutas nacionales en Corrientes, ¿quién los va a mantener? Y entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos desde Corrientes, que estamos lejos del puerto de exportación, que estamos lejos de los grandes centros de consumo? ¿Cómo vamos a ser competitivos con empresarios, productores, emprendedores de la zona núcleo del país si tenemos pésimas rutas, si no tenemos posibilidad de transporte, si tenemos mala energía costosa? Bueno, evidentemente, ante este planteo en donde nos dicen, no, yo me ocupo de la macro, de la micro, ocúpense ustedes y vean a ver cómo se la arreglan, la verdad es que estamos volviendo a un esquema que algunos lo vivimos, que tiene que ver con aquello que se decía de las provincias inviables, y nosotros éramos una de ellas. Bueno, ojalá seamos capaces de pensar de una manera distinta, porque si no la situación sí se va a complicar. Y con cada vez más exigencias desde Buenos Aires hacia estas provincias inviables que, bueno, nos incluyen a nosotros como correntinos. Y en relación a eso, me gustaría, bueno, preguntarte un poco cómo ves las posibilidades para este sector privado, ¿no? ¿Qué tan floreciente debería verse en los próximos años?
en nuestra Bueno, provincia, ¿no? ¿Viste? Con complicaciones, ¿no? Y también pensando mucho desde la provincia qué podemos hacer. Porque no, en definitiva se trata de eso, ¿no? Por supuesto, dar las discusiones a nivel nacional. Lo primero que uno tiene que tener como con firmeza desde el gobierno de la provincia, y es lo que venimos a plantear. Te dije hoy al inicio, les dije, los intereses de los correntinos por encima de cualquier cosa. Bueno, entonces lo primero es la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional, defendiendo los intereses de los correntinos. Eso se abandonó con este gobierno provincial. En algún momento lo abandonó con Macri, en donde le decía todo que sí, y hoy también lo abandonó votándole todas y cada una de las leyes que le pidió el gobierno nacional, y la verdad es que sin siquiera conseguir cosas para Corrientes a cambio. Porque yo, la verdad que recuerdo un espectáculo penoso hace poco tiempo de un senador nacional que presentó un proyecto para que se investigue el caso Libra, la criptoestafa, y después porque le ordenaron desde Corrientes votó en contra de su proyecto. Bueno, me parece que hay que poner límites, ¿no? Y decir los intereses de los correntinos por encima del resto de las cosas. Y allí, cuando hablamos del sector privado, ayer hablábamos, nos reunimos en Goya, estuvimos con Ricardo, con empresarios goyanos. Nos sacamos fotos, no vaya a ser que le corten la luz también a los empresarios. Pero nos dijeron varias cosas, ¿no? Una de ellas es esto de, nosotros vamos con planteos y no tenemos respuesta. Hoy los funcionarios es como que, bueno, las cosas vienen funcionando más o menos así y así nomás tienen que seguir. Y la verdad que me parece que es importante que tengamos funcionarios que tengan ganas de resolver las cosas y no de buscar excusas, ¿no? Es algo central. Ahora, nos hablaban del rol del Banco de Corrientes y de determinados fondos fiduciarios que están previstos para el desarrollo productivo. Y el rol del Banco de Corrientes como palanca de crecimiento de nuestro sector privado, ¿no? Y me parece que allí hay mucho para hacer. Me parece que el Banco de Corrientes hoy está pescando en una pecera, que es la del empleado público, hace otras cosas, ¿no? Seamos honestos intelectualmente, no digo que es lo único que hace, pero claramente el foco está puesto en otro lado y no en favorecer al desarrollo productivo como corresponde, ¿no? En financiamiento de capital de trabajo, financiamiento de equipamiento. Me parece que es importante. Ayer hablábamos de muchísimos temas en este tiempo que se viene, en donde las estructuras productivas cambian, en donde vos antes tenías proveedores locales que hoy probablemente pasen a ser proveedores internacionales, con la apertura de importaciones, la competitividad. ¿Quién te financia ese capital de trabajo que te venía financiando tu proveedor local siempre, pero a nivel externo no lo tenés? Bueno, son cosas que hay que sentarse, trabajarlas y resolverlas, no es tan difícil. Hablando de cosas que resolver, hay un tema que a mí siempre me parece súper importante y que trato siempre de preguntarlo, que tiene que ver con la coparticipación, ¿no? Porque es un problema que en Argentina, a nivel nacional, la verdad que es muy difícil de resolverlo. En Corrientes se da todavía peor porque es todavía menos en porcentaje, digamos, lo que se transmite en los municipios. ¿Cómo pensás que hay que avanzar sobre ese tema acá en Corrientes? Bueno, primero por la parte que nos toca. Una de los ejes tiene que ver con el federalismo bien entendido hacia adentro, ¿no? Y entonces el propio Ricardo lo viene anunciando, el incremento de la coparticipación a los municipios, cosa que ya se hizo en su gobierno. Y que fue una de las cosas que en su momento votamos por unanimidad en la legislatura provincial. Y la verdad es que esto de incrementar la coparticipación a los municipios tiene un doble efecto. Por un lado, esto de que hoy se vanaglorian, tenemos tantos intendentes y efectivamente los tienen, pero los tienen así, ajustados y con un chicote en la mano, como al club que le cortaron la luz. Entonces, me parece que tiene que ver con esto de decir, a ver, vamos a darle más recursos a los intendentes para que decidan sus propias prioridades en lo que hace a obra, a prestación de servicios, pero también con un foco que tiene que ver con el salario de los municipales. Si el salario de los trabajadores públicos provinciales es malo, como lo es, y que en los últimos 8 años perdió el 30% del poder adquisitivo, ¿me convidas? Gracias. Sí, pues, claro. Si ese salario ya es malo, el de los trabajadores municipales es todavía peor.
Entonces, uno de los ejes de fortalecer las finanzas públicas municipales tiene que ver con que los trabajadores municipales puedan cobrar mejor de lo que cobran hoy. A ver, acá en Corrientes Capital, no te hablo del interior, pero acá en Corrientes Capital hay salario de 200.000 pesos, 250.000 pesos, incluidos los plus. Ni hablemos de los jubilados municipales, que lamentablemente el IPS los toma como jubilados de segunda. Hay jubilados de primera y jubilados de segunda. Los jubilados municipales son jubilados de segunda, cobran un mínimo distinto al resto de a los trabajadores provinciales. Le dicen que son deficitarios, es una mentira. Tenemos una relación de 7 trabajadores activos municipales con un pasivo municipal y aún así son tratados de esa manera. Bueno, me parece que hay muchas inequidades que evidentemente hay que corregir. Y en ese sentido, pensando en el federalismo y pensando en la coparticipación, una de las propuestas centrales es justamente el incremento de la coparticipación a los municipios. Cuando subió Ricardo Colombia creo que era el 11% y se fue subiendo gradualmente y hoy en día es el 18 más 1. 18 más 1. Eso. El 18 1% más para 1. horas. Y la Así propuesta es subir un Uno por año. un 1% por año. Así que bueno, la verdad que es súper interesante. Siempre un placer tenerte, Martín. Un gusto poder charlar con vos y ahora en un rol distinto, ¿no? Porque te hemos tenido anteriormente como senador, ahora ya como candidato a vicegobernador, así que la verdad que es súper interesante poder charlar con vos. Y ya adelando la tercera visita, porque después del 31 de agosto o del 21 de septiembre estaría buenísimo poder charlar un poquito Por favor. con todo lo que pasó. Ojalá contando con ese apoyo de la gente que está buscando dónde verse representada. Y me parece que si la dirigencia política no es capaz de entender que hay que ampliar, que hay que dejar las diferencias a un lado y construir sobre los consensos, y que en todo caso las diferencias resolverlas en el contexto que hace falta, nos vamos a quedar atrás en un momento bisagra en la historia. Y yo estoy convencido que eso hoy está ocurriendo. La gente está viendo en ECO, en esta alianza que encabeza Ricardo, que cuenta con mi participación en la fórmula, pero que tiene además otros actores importantísimos. Emiliano Fernández, un dirigente político extraordinario. A ver cuándo se viene. Cuando 40 años. Acá, lo vamos a traer, le vamos a traer y que traiga un poco de yerba también. Mañana lo veo, arrancamos la recorrida. Cuando ande por acá, así capaz un ¿Cómo no? miércoles lo enganchamos acá en la Fuerza del Sol, ¿Cómo estaría no? más que interesante tenerlo. Así que bueno, Ulises, muchas gracias por invitarme.